Bien, jóvenes de grado sexto 1 y sexto 2. Ya estamos pues terminando, como habíamos dicho anteriormente, las clases de este año lectivo. Para esta ocasión entonces les traigo la clase número 4, es un poquito larguita. Vamos a pensar en los triángulos y vamos a ver, el tema es clasificación de los triángulos y líneas notables de los triángulos. Línea y punto notables podemos llamar. Bueno, para ello entonces vamos a utilizar esta pantallita, ¿cierto? El Word aquí para que usted lo copie y lo conceptualice. Aquí tenemos el título entonces, mis jóvenes, ¿sí? Que se llama Triángulos, clasificación, línea notable en el triángulo. Primero, las ideas claves son de triángulos, ¿no? Clasificación. Tenemos unas ideas claves, por favor, cópielo, que yo lo voy a explicar obviamente. Usted sabe que con el video, ya le he dicho siempre, usted se devuelve y puede copiar, pero es bueno que copie porque lo va a necesitar en la validación esta parte. Para los triángulos, clasificación, entonces las ideas claves, polígonos de 3 lados, que es un triángulo, ¿cierto? La medida de los lados y medida de los ángulos. Dice, los triángulos son polígonos de 3 lados, se clasifican de acuerdo a la medida de sus lados. Aquí hay un error, vamos a corregirlo. De sus lados y la medida de sus ángulos. Muy bien. Copie entonces esta parte. Ya el título lo tiene, ¿cierto? Que es todo el tema que vamos a ver. Muy bien. Sigo entonces, jóvenes, allí. Y esta tabla la hacen, por favor. Vamos a ver la clasificación de los triángulos según sus ángulos, primeramente. Aquí está la representación gráfica del triángulo rectángulo y la definición, ojo, según sus ángulos. Entonces dice, el triángulo rectángulo posee la característica de que uno de sus ángulos, mírenlo, aquí está, verdecito, es exactamente igual a 90 grados. Y los otros dos ángulos internos son agudos, agudos. Es decir, ¿qué son agudos? Que son mayores a 0 grados y menores de 90. Pero a este triángulo se le llama triángulo rectángulo por tener ese ángulo de 90 grados. Ya lo observan ustedes en la gráfica. ¿Cómo se llama? Triángulo rectángulo. Estoy haciendo la clasificación de acuerdo a qué? A sus ángulos. Y vale la pena de nuevo recordarle, la suma de los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. Aquí está 49 más 41, da 90 más 90, 180. Listo. Cópielo, por favor. Bueno. Y vamos al segundo triángulo. El segundo triángulo es un triángulo acutángulo, de acuerdo a sus ángulos, no lo olvide. ¿Qué dice? El triángulo acutángulo posee la característica de que todos sus ángulos internos, ahí lo vemos, son ángulos agudos. Recuerde lo que es un ángulo agudo. Mayores a 0 grados y menores de 90 grados. Ahí usted lo observa, ¿no? Por ejemplo, este ángulo, ¿sí? Es mayor a 0, pero menor de 90, lo mismo cualquiera de estos tres. Entonces se denomina o se llama o se clasifica triángulo acutángulo. Y el último es el triángulo obtusángulo. ¿Cuál es el triángulo obtusángulo? Es aquel que posee la característica de que uno de sus ángulos es obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Que es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Entonces, mírenlo aquí, 105. Es un obtusángulo, perdón, es un obtusángulo, ¿no? El triángulo obtusángulo. Correcto, obtusángulo. Cada la característica tiene un ángulo mayor de 90, menor de 180 grados, o sea, un ángulo obtuso. Perfecto, es este. Porque acutángulo es de arriba y rectángulo es de acá. Listo. Ya quedaron la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Ahí lo dejo para que vuelva y lo vea, copie, ¿cierto? Mire la representación gráfica, haga el cuadrito, no hay ningún problema. Bueno. Con eso en mente, entonces, recuerde que usted puede parar el video para yo no perder acá tiempo y copiar, que lo va a necesitar, la verdad. Vamos a la clasificación de los triángulos según sus lados. Según sus lados, entonces, aquí está la representación gráfica de acuerdo a los lados, ¿no?
El triángulo equilátero, igual, látero, lados iguales, posee la característica de tener sus tres lados con la misma longitud. Véanlo ahí, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. ¿Cómo se llama? Cuando todos sus lados tienen la misma longitud, se llama equilátero. Y luego tenemos el isósceles, aquí está. El triángulo isósceles posee la característica de tener dos de sus lados con la misma longitud. Mire, este de aquí, el lado AC, es igual al lado AB, 4 centímetros. El otro lado ya es desigual, ya no interesa. Pero como tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Eso es. Y el último triángulo, de acuerdo a su clasificación, de acuerdo a sus lados, se dice escaleno, todos sus lados desiguales. Posee la característica de tener todos sus lados con diferentes longitudes. Por ejemplo, uno de sus lados mide 3 centímetros, el otro 4 y el otro 6. Ahí está, escaleno. Muy bien. Entonces aquí he hecho yo un ejercicio. Entonces vamos a clasificar estos, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá, pongámoslo con una letrica mayor, pongámoslo ahí 18 y en negrilla para que usted vea. Vamos a clasificar este primer triángulo de acuerdo a su lado. ¿Cómo sería? De acuerdo a su lado. Sería equilátero, mire, A en la medida, ¿no? Entonces, equilátero el primero. Pongámoslo con la mayúscula. Un ejercicio para que usted ya luego que en la validación ya va a ver. De acuerdo a sus ángulos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Porque todos sus ángulos son agudos. Es por esa razón. ¿Sí? Entonces se llama acutángulo. La mayúscula. Acutángulo. Acabamos de clasificar ese primer triángulo de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Entonces un equilátero, acutángulo. ¿Por qué equilátero? Todos sus lados iguales. Acutángulo, todos sus ángulos son agudos. En este de acá, de acuerdo a sus lados, ¿sí? Mire que tiene dos lados iguales, A y A. Entonces, de acuerdo a los lados es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Triángulo isósceles. Ponerle 24 aquí, negrilla y Arial. ¿Ya lo que? Isósceles. Isósceles. ¿Por qué un isósceles? Porque, esto va tildado, corrigámosle aquí el error, va tildado, que aquí, isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque tiene dos lados iguales, véalo ahí, lo ve la figura, ¿no? Y de acuerdo a sus ángulos, entonces es un triángulo, ¿qué? ¿Quién me dice? Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, entonces rectángulo. Rectángulo. Quiere decir que clasificamos el segundo de acuerdo a sus lados y sus ángulos. Entonces, ¿es un qué? Triángulo, rectángulo, isósceles, rectángulo. Isósceles porque tiene dos lados iguales, rectángulo porque tiene un ángulo de 90. Y el último, de acuerdo a sus lados, ¿cómo será? De acuerdo a sus lados, entonces, es un triángulo escaleno. ¿Por qué va a ser escaleno? Todos sus lados desiguales. Y de acuerdo a sus ángulos, entonces tenemos que es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque posee un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Obtusángulo. Bien, jóvenes, ahí está, mire, el ejercicio ya clasificado los triángulos. Eso en cuanto a los triángulos. ¿Sí? Listo, no vamos a hablar más de eso. Vamos ahora a la segunda parte de las líneas y punto notable en el triángulo. Escríbalo, por favor. También le puse puntos, ¿no? Entonces tenemos varias ideas claves allí. Una perpendicular, vamos a hablar de una mediana. Vamos a hablar de alturas. Hablamos de mediatrices, de bisectrices, de punto medio, de ortocentro, que llevan los puntos de corte. Ahora vamos a ver a cuál corresponde cada uno. Estos son puntos de corte: ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. ¿Sí? Qué interesante esta parte entonces. Cópielo, por favor, ahí lo tienen.
Listo. Y dice, en todo triángulo se pueden identificar líneas notables, tales como cuáles, la línea, las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices. ¿Sí? Y el punto de corte de cada una, que también tiene nombre. Entonces aquí miramos, y ahora la hacemos con GeoGebra, usted la va distinguiendo, por favor, entonces ahí le dejo para que usted pueda copiar, tranquilo. Dejo una pausa breve, usted puede tener ahí el video, copiar, ¿cierto? Detiene y copia allí. Muy bien. Y acá, entonces, que esas líneas tienen, como son tres, se cortan, y ese punto de corte tiene un nombre. Vamos a mirarlas. ¿Qué es la altura? Dice, es la perpendicular trazada, ahora lo vamos a hacer con GeoGebra y con el triángulo, y usted lo va a ver. Es la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o su prolongación. Las tres alturas del triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro. Entonces, el punto de corte de las alturas de un triángulo se llama ortocentro. ¿Cómo se llama el punto de corte de las medianas? ¿Y qué es una mediana? De las medianas. Es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. El punto de corte de la mediana de un triángulo se denomina baricentro. Ahí está. Ya tenemos dos líneas notables, las alturas y las medianas y sus puntos de corte. De las alturas, el punto de corte ortocentro, de las medianas baricentro. Pero hay otra línea notable que es la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es la perpendicular a un lado por su punto medio. El punto de corte de la mediatriz de un triángulo se llama circuncentro. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces usted va a ver que cuando hagamos el punto de corte de las mediatrices, ese va a ser el centro de una circunferencia que pasa por los tres lados, por los tres puntos o por los tres vértices del triángulo, por los tres vértices. Ahí está. Y por último la bisectriz, que ya la habíamos visto anteriormente con los ángulos, y es el rayo que divide cada ángulo interno del triángulo en dos ángulos congruentes. Ya vimos que tienen igual medida. Las bisectrices de un triángulo se cortan en un punto denominado incentro. Venga yo aquí. Entonces, resalto incentro. Ahí está. ¿Qué vamos a usar? GeoGebra para destacar y demostrar esta línea de corte y sus puntos. Entonces, usted lo va a ver. Por favor. Voy a ponerla aquí para que usted vuelva y copie hasta aquí y ya nos vamos para GeoGebra. Ahí está. ¿Sí? La línea y punto, las ideas claves. ¿Listo? Te pausa allí y copia. Aquí, que la altura y está resaltado el punto de corte de la altura. De las alturas, ahí está. La mediana, su punto de corte. La mediatriz, su punto de corte. Y lo que es la bisectriz, listo. Bueno, jóvenes, voy a usar entonces GeoGebra para mostrarles sus puntos de corte. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya usted ya copia, ¿sí? Creo que ya le di pues el tiempo. Como estamos en video, pues obviamente el tiempo usted lo puede manejar porque usted pausa allí el video. Listo. Voy a compartir entonces con ustedes GeoGebra. Permítame un momentico, por favor. Vamos a utilizar GeoGebra. Cerramos esto que ya no lo necesitamos. Listo. Buscamos GeoGebra 5. Y usted lo puede bajar, muy fácil bajarlo. Busca GeoGebra 5, lo baja, ¿cierto? Lo descarga, software libre, abre. Estoy aquí en GeoGebra, vista gráfica, le quita los ejes coordenados, ya está. Y listo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer un polígono, un triángulo. Si lo hacen un triángulo cualquiera. Vamos de acá abajo si quiere. Ya lo vea. Un triángulo cualquiera. Vamos a hacerlo así para que usted lo vea. Hagámoslo primero sencillito. No, hagamos un triángulo distinto. Perdón un momentico. No rectángulo todavía. Hagamos un triángulo de esta figura así.
Hagamos un triángulo aquí. Eso, este triángulo. Listo. Lo puede usted observar. Vamos a trazarle las alturas. De acuerdo a lo que dice allí, las alturas, voy a usar para esto aquí está icono que dice perpendicular. Le doy clic allí y escojo aquí una, como me habla que la altura, la definición es la perpendicular trazada de un vértice, ¿cierto? Al lado opuesto. Entonces usemos acá este icono donde dice perpendicular. Ya se me ponía azul. Perpendicular de un vértice, de aquí este vértice a este lado, y trazo la primera altura, ¿no? Recuerde, lo hago desde este vértice a este lado, el lado opuesto. Ya está aquí la opción perpendicular, listo, entonces la cojo aquí, porque esa es la definición de altura con este lado. Ya tengo la otra altura. Y aquí del otro vértice a este lado, y tengo la otra altura. ¿Qué hago allí? Resalto el punto de corte. Entonces me voy aquí donde dice punto y le digo intersección. Miren, sale el resultado de intersección y es la intersección entre esta recta y esta recta. De una de ellas queda como son las tres, pues no tome uno, dos y listo, ahí está. Le voy a cambiar el color. Voy a poner rojo, aquí está, lo resalté. Lo voy a poner un poquito más grandecito para que usted lo vea. Ahí está. Ese es el punto de corte. ¿De qué? De la altura de un triángulo. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a sacarlo por acá aparte. Este punto que es el punto D, acá está. Aquí, este punto que es el punto de corte, ¿sí? De este triángulo que está aquí resaltado, mire, punto D, aquí está. Le voy a poner su nombre para que usted lo vea, ¿cierto? Contexto, aquí está. ¿Cómo se llama? Dijimos que se llamaba ortocentro, el punto de corte. Ese punto que usted está yendo ahí, que se está viendo, perdón, se llama ortocentro. Ahí está. Ponerlo más grandecito. Sí, ortocentro. Pongámoslo más grande aquí para que usted lo vea grande. Ahí está, ortocentro. ¿Qué es ortocentro? Este punto rojo, que es el punto de corte. ¿De qué? De las alturas de un triángulo. Listo. Eso es todo. Ya tenemos el ortocentro. Usted lo puede ver, lo puede hacer con GeoGebra. Pausa, que es lo que yo hice, se devuelve. Y ahí está. Hagamos un archivo nuevo para demostrar la otra línea notable. Ya vimos la primera línea notable, que son ¿qué? Las alturas, no guardar. Entonces volvemos acá, hacemos lo mismo, quitamos archivo nuevo. Muy bien. Eso. A quitarle aquí. Así podemos quitarla. Cerremos y volvemos a abrir porque no me quiere tomarla. Vuelvo y tomo GeoGebra. Vuelvo y lo que. Vuelvo y lo comparto. Vuelvo y lo comparto. Comparto. Está. Comparto GeoGebra. Está. Yo no sé si la primera lo... Volver a repetir por si de pronto no tomé. No había compartido. Volver a repetir, por favor. Qué pena con ustedes. La altura de un triángulo para que lo vean, ¿no? No importa. Excusa pues que una vez se equivoca y para no volver a hacer el video, pues bueno. Las punto de corte de las alturas. Aquí lo tiene. Como la definición es la perpendicular trazada de un vértice, entonces tomo aquí esta opción perpendicular. Mírenla aquí. Un vértice, este vértice al lado opuesto, ahí está una altura. El otro vértice, este vértice a este lado opuesto, ahí está la otra. Este vértice a este lado opuesto y ahí está la otra. ¿Listo? Hago el punto de corte, el punto de intersección, perdón, lo señalo acá, mire, como punto y punto de intersección entre esta recta y esta recta.
Ahí sale el punto de intersección. Yo le había cambiado el color, lo pongo rojo. Le cambio el tamañito un poquito más grandecito. Ahí está, para que usted resalte. Lo saco de acá, mire, como el punto D, mire, aquí punto D es el punto de corte. Lo saco de acá para poder que usted lo, podérselo mostrar. Vamos a sacarlo de aquí, arrastradito. A ver si me da. Pasó. Ya, así sale. Quiero aquí vamos a cogerlo aquí. Hagamos una etiqueta visible. Pongamos una etiqueta, a ver si lo puedo ver. Listo. Ahí está. Este no salió, bueno, entonces sencillo. Le pongo el nombre al punto D que es este, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama el punto de corte ortocentro. Listo. Ok. Lo hago un poquitico acá, perdón un momentico. Con esta flechita lo alamos. Lo ponemos más grandecito que usted lo vea. Se llama ortocentro. ¿Quién es ortocentro? El punto de corte de las alturas. Démoslo ahí, ¿cierto? Vamos a hacer un triángulo más abajo. No importa. Para ello lo movemos. Vamos a mover esto por acá. Y hagamos aquí otro triángulo. Vamos a hacer otro triángulo aquí. Aquí puede ser. Hacemos otro triángulo, otro polígono. Vamos a hacer uno así de este estilo, pues, para que usted lo vea. Este puede ser. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle las medianas a ese triángulo. A cualquier triángulo se le puede traer estas líneas que yo le estoy mostrando. ¿Cómo se traen las medianas? De acuerdo, es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Segmento que une a un vértice con el punto medio de un lado opuesto. Quiere decir que a estos lados les voy a sacar los puntos medios. Aquí, en este donde dice intersección, clic y le digo punto medio, ahí está. ¿De quién? De este lado, ahí está, punto medio. De este otro lado, ¿sí? Para poder trazar la mediana. Y de este otro lado. Ahí están las medianas. Ahora, ¿qué uno? Dice el segmento que une un vértice con el punto medio del lado. Yo voy a utilizar aquí una recta esta. Esta recta con este punto medio. ¿Sí? Esta recta con este punto medio acá. Recuerde los vértices con el punto medio. ¿Sí? Eso es. ¿Qué trace ahí? ¿Cómo llaman? Las medianas. Medianas. ¿Qué hago ahora? El punto de intersección entre ellas. El punto de intersección. Perdón que me movió acá. El punto de intersección. Aquí está. De esta con esta. Hoy lo hago. De esta con esta. La analizo a ver qué pasó. Ahí está. Ese punto medio que usted ve ahí, ese corte que hay allí, ¿cómo es que llama? En la mediana se llama baricentro. Lo vamos a poner aquí. Es baricentro. Con mayúscula. Baricentro. Listo, ok. Lo sacamos de acá, punto corte. Aquí está, baricentro. Lo pongo más grande. Listo, grande, ahí está, baricentro. ¿Quién es el baricentro? El punto de corte de las medianas. ¿Cuáles son las medianas? Ya usted lo ve aquí, ¿cierto? Estas rectas que finalmente cuando se cortan me forman el baricentro. Se llama línea notable del triángulo. Y llevamos ya la mediana. Ya hicimos las alturas, que fue la anterior. Las alturas, por acá están las alturas. Vamos a ver las alturas. Ponerlo pequeñito que usted lo vea. Ahí está la altura, ¿cierto? Que es el ortocentro. Las alturas. Y estas son las medianas. Listo. Bueno, ahora ¿qué hago? Vamos a hacer por aquí. Por aquí puede ser. Otro polígono, o sea, otro triángulo.
Usted puede poner un triángulo de esta manera y quiere. Bueno, sencillito, ahí está. ¿Qué le vamos a trazar? La mediatriz. Ojo con esta mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es la perpendicular a un lado por su punto medio. ¿Sí? Como GeoGebra tiene mediatriz, no necesito sacarle punto medio. Si usted lo va a construir, si usted tiene que sacar el punto medio a este lado, a este lado, a este lado, y luego ahí una perpendicular a esa recta a cada lado, ¿cierto? Una perpendicular, ¿sí? Y por allí esa perpendicular que usted trace, ¿correcto? Esa perpendicular a ese lado, a ese punto medio, ¿eso va a ser qué? Eso va a ser la mediatriz. Pero sin embargo vamos a hacerlo ahora. Vamos a sacar el punto medio, ¿cierto? Porque es la perpendicular trazado al punto medio de cada lado. Entonces saquemos el punto medio de cada lado. Por aquí, ¿ya? Punto medio, aquí está. De este lado, ahí está. De este lado, ahí está. Y de este lado, ahí está. ¿Qué voy a trazar por ahí? Una mediatriz. Miren, aquí está la mediatriz. GeoGebra la tiene, mediatriz. Toco la mediatriz, si quiere toco el lado. Mire que me lo va por el punto medio, ¿sí lo ve? Solamente tocando el lado en GeoGebra, ¿no? En la construcción usted sí tendría que hallarla, hacer esto. Hacer la construcción para poder hallar la perpendicular, o sea, el punto medio. Ahí está. Y lo mismo acá. Ahí están los puntos de corte, son las mediatrices. Va a ver la particularidad de esto. Hallo la intersección. Aquí está. De este lado con este lado. Ahí está ¿cómo se llama? Esa intersección de esos puntos, ese punto de corte. De esto se llama circuncentro. Listo. Y le da OK. Usted lo mueve aquí y lo pone más grandecito. Mire pues la particularidad. Este circuncentro, este es el centro de una circunferencia que debe pasar por estos 3 puntos. Veamos si es verdad. Entonces cojo aquí circunferencia punto. Aquí cojo esta circunferencia centro punto, que es la que voy a hacer. Entonces, clic en el centro y cojo uno de los puntos. Y mire que efectivamente me toma los 3 puntos de el triángulo. ¿Cómo se llama esa? Se llama circuncentro. ¿Y cómo se llaman las líneas notables? Mediatriz. Ya la vieron cómo me trazaron. Usted lo puede hacer allá en GeoGebra. Va a GeoGebra 5, que es el que estoy utilizando. Hay otros, pero pues importante. Y voy para el último. Para el último. Voy a usar un ángulo. Vamos a usar el triángulo. Bueno, hagamos este rectángulo, pues. Un rectángulo ahí breve. ¿Listo? ¿Qué le vamos a trazar? Las bisectrices. ¿Qué dice que la bisectriz? Es el rayo que divide cada ángulo, ¿cierto? Interno del triángulo en 2 ángulos congruentes. Entonces mire que aquí yo llego y voy a buscar aquí bisectriz. Ver aquí. Para hallar la bisectriz de este ángulo. Entonces tomo estos 3 puntos. Recuerde que tengo que tomar 3 puntos. Este y aquí. Primera bisectriz. Voy a tomar la de este ángulo. Entonces voy ya está, ¿no? Voy a tomar el otro. Entonces el otro sería este y este, para este ángulo. Me queda este ángulo. Entonces para este ángulo sería, para este ángulo, está formado por estos 3 puntos. Este y este, ahí está. La bisectriz. Yo la vieron con las tracé, ¿no? Listo, de los 3 ángulos, el punto de corte, ahí está, intersección de esta recta con esta recta, ahí está. ¿Cómo se llama el punto de corte? Lo ponemos. Se llama incentro. Ok, pues lo saca y ahí si quiere vamos a sacarlo.
lo saca, perdón. Lo saca aquí, lo pone más grande, se llama el incentro. ¿Qué es el incentro? El punto de corte de las tres bisectrices, ¿sí? Las bisectrices cortadas en un triángulo llaman incentro. Ahí está. Muy bien. Por allá había un concepto de prolongación. Mire lo que va a pasar. Mire lo que voy a hacer, por ejemplo, un ejercicio cualquiera ya para terminar con esto. Hagámoslo acá. Perdón. Hagámoslo por aquí. Por aquí lo voy a hacer. En este polígono voy a hacer un obtusángulo. ¿Recuerda el obtusángulo? Un obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Escaleno, ¿no? Todos sus lados desiguales. Mire, me dicen, hállele la mediatriz a ese. La mediatriz, ¿sí? O sea, haga los puntos, la mediatriz de los tres ángulos y su punto de corte que se llama circuncentro. Vamos a probarlo, que está bueno, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí la mediatriz. Esta. Ya no necesito, y no como GeoGebra me permite eso, tocar este lado y se me forma la mediatriz de ese lado. Toco este otro lado y se me forma la mediatriz de ese otro lado. Y toco este otro lado y se me forma la mediatriz de otro lado. ¿Qué quiere decir? Que el punto de corte me dio, mire por acá arriba, vea. Vea. Aquí está el punto de corte, ahora vea. Estos son los tres puntos de corte. Le hago la intersección a eso para que usted lo vea. Es de este triángulo, es esta línea, ahí está. Sí, lo quedó por fuera, ¿no? ¿Qué debe pasar? Que debe formarse una circunferencia que pase por estos tres puntos y este es el centro. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Circunferencia centro-punto, tomo aquí, ¿cierto? Circunferencia centro-punto. Este es el centro de la circunferencia. Y aquí trazo clic aquí en este punto y mire, la circunferencia me pasa por los tres puntos, donde este es el circuncentro. ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Esa era pues la clase. Espero la aprovechen, la tengan en cuenta y listo para validar. No olviden tomar las notas. A veces me equivoco, por eso de pronto se prolongó que eran las alturas, porque pensé que no tenía compartido GeoGebra, pero ahí está. Dejo de compartir, mis jóvenes, esto y les digo pues que estén muy bien. Ya no nos queda faltando sino una clase. Les voy a decir de qué vamos a tratar la otra clase de geometría, coordenadas en el plano. Cuando usted tiene el eje de coordenadas, que el punto menos 3,5, que el punto 3,8, el 8,5, que es cuál es el punto del eje X y Y, eso es, ¿no? Un punto es de dos coordenadas, X y Y. Listo, jóvenes, entonces ya les diré los nombres y cómo localizamos esos puntos en el plano. Y terminaríamos prácticamente para séptimo vería traslación, rotación, reflexión con GeoGebra. Ok, mis jóvenes, ha sido un gusto. Faltaría entonces una clase, no olviden entonces validar. Éxitos, que pasen muy buen día, gracias.